Bueno, profe, Mm, yo hice la lectura y bueno, fui sacando, por supuesto, no tengo nada para disentir, al contrario, creo que eh, estás contando perfectamente lo que pareciera una radiografía, ¿sí? Em, sí tengo para preguntarte con respecto a la vigilancia epistemológica. Sí, que es lo que por ahí traté de leer varias veces, pero me gustaría escucharte a vos. No sé si alguien por ahí pregunta algo antes de eso. Lo de antes de eso no tengo dudas de nada, pero eso sí me gustaría que toques. Yo también estuve leyendo, profe, y también así lo entendí el texto, así como solo digamos que es como una explicación, una introducción a seguramente lo que va a venir, ¿no es cierto? Y creo que es muy actualizado y muy detallado también, más que nada cuando habla sobre todo en la última parte, en la parte política y cómo eso influye dentro de lo que es el ámbito educativo y sobre todo en la educación física. Así que creo que por lo menos entendí lo que leí hasta el momento. No tengo por ahí, ahora no me surge ninguna duda, digamos. Me gustaría por ahí también, como dice Sole, escucharlo sobre el tema de los conflictos de clase, por ahí que habla lo último, para ver bien en profundidad su punto de vista. Me interesa eso. bueno, tenemos como varias cosas ahí. Eh, Empiezo, por supuesto que cualquiera que quiera intervenir lo hace, ¿no? Disparo. Eh, en principio la vigilancia epistemológica es un concepto que creo que el texto lo dice, no me acuerdo porque lo escribí hace mucho, pero por eso me llama la atención que digan que está actualizado. Pero eh, la vigilancia epistemológica es un concepto que viene del campo de la investigación, digamos. Yo lo tomo, lo saco del campo de la investigación y lo traigo del campo de la gestión, un poco atrevidamente, digamos, pero porque me parece que en la investigación, en la enseñanza y en la gestión se pierde muchas veces la relación con el objeto, ¿no? O sea, el objeto de enseñanza o el objeto de investigación o el objeto de gestión, ¿no? Se pierde la idea, digamos, ¿no? Qué sé yo, todos crecimos creyendo que los torneos Evita son una política deportiva, ¿no? Y nunca fueron una política deportiva, siempre fueron una política sanitaria, para acercar eh, el servicio de salud a las clases eh, más bajas de la ciudadanía, ¿no? La excusa, la herramienta era el deporte, pero no tenía la función esa, por eso pasa lo que pasa, ¿no? O sea, perder de vista cuál es el objetivo, o mejor dicho para mí, porque objetivo es una palabra que no me gusta, ya sé que después Alicia me vas a retar, pero bueno, el objeto, ¿no? O sea, ¿qué enseña la educación física? ¿Qué investiga la educación física? ¿Qué gestiona? Y ahí calza bien la idea de vigilancia epistemológica, ¿no? No perder de vista a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos efectivamente, y respetar las condiciones lógicas de cada práctica.
Creo que ahí yo cito a Bachelard, que él dice, hay uno, el objeto y el investigador, ¿no? Sobre todo el investigador, en este caso sería el gestionador, el que lleva adelante la gestión, el que conduce el proceso político de gestión, tiene que estar atento a no desviarse de lo que tiene que gestionar, ¿no? Si es el deporte, tiene que gestionar el deporte, tiene que hacer que crezca el deporte, que lo practique más gente, ¿no? Que tenga acceso más cantidad de personas, que el deporte se enseñe tal cual es, ¿no? Si es la gimnasia, lo mismo, y el juego y la danza. A eso refiere un poco el concepto, ¿no? ¿Qué sé yo? Me cuesta bastante poner un ejemplo concreto porque siempre soy un poco autorreferencial y me da un poco de vergüenza, pero yo llegué a gestionar en un momento de la historia donde claramente hacía 47 años que no cambiábamos el plan de estudio, ¿no? O sea, sí, los planes de estudio habían cambiado, tenían fecha del año en que se modificaron, pero en 47 años lo único que se había hecho era cambiar una materia por otra, y a eso se le llamaba cambio de plan de estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié con una materia que se llamaba Historia General de la Educación, que cuando vino la democracia la sacaron y pusieron una materia llamada Lógica y Metodología de la Investigación, ¿no? Porque, bueno, siempre hubo algún tipo de ligazón de la carrera nuestra con la investigación, porque, bueno, es universitaria, académica, todo eso. Ese fue todo el cambio del plan 84, que fue el plan que yo modifiqué, ¿no? Entonces, yo tenía claro que mi objeto de gestión era el plan de estudio, ¿no? Pero no alcanzaba solo con el plan de estudios, porque cambias el plan de estudios y lo dictan los mismos profesores, ¿no? Y mucho no cambia. Cambió el plan, pero, ¿no? Entonces también tenía claro que tenía un bajo nivel de legitimidad en la planta y había que legitimarlo. Y eso permitiría cambios, sin manipular los cambios, ¿no? Porque, bueno, mucha gente cree que tienen que llevar a los amigos o no, sin manipular los cambios. Tenía que haber cambios en la planta porque bueno, nosotros veníamos de tener muchísimos profesores que habían trabajado en la dictadura, ¿no? Y el problema no era que fueran dictadores o fueran autoritarios, bueno, eso no lo hemos evitado hasta hoy. El problema era que no estaban legitimados y que no sabíamos si era lo que más sabían de, ¿no? Que tenían que enseñar. Entonces hubo una política de concursos para que, ¿no? Para que los que más supieran de los deportes o de la gimnasia o del juego o de la danza estuvieran a cargo de lo que más supieran y quisieran trabajar en la universidad. Y eso es la vigilancia epistemológica, ¿no? La idea de que hay un objeto y que ese objeto ¿no? Tiene que desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, cuando yo asumí la investigación así oficial, reconocida, tenía nada más que 4 años. Y los grupos de investigación eran 2, 3, ¿no? Hoy hay más de 20 grupos de investigación, ¿no? Quiere decir que había que hacerla crecer, había que ayudar y colaborar con los graduados para que pudieran armar sus proyectos, meterse en proyectos de otros, trabajar, hacer crecer esa cuestión. Bueno, podía seguir, ¿no? No teníamos campo de deporte propio, ¿no? Ahora tenemos, ¿no? Eso era lo que había que gestionar, ¿no? Y eso parte de una idea de educación física, ¿no? Lo primero que hay que tener es una teoría. Si no hay una teoría, entonces la gestión no tiene sentido. ¿Y por qué no quería hacer referencia a ese periodo de la historia? Porque después, los que vinieron después se encontraron con muchas cosas ya hechas, ¿no? De hecho, todavía no se inició una modificación del plan hasta este año, 2023. Ya tiene 23 años, claro.
ya sale solo de noche, le dieron la llave de la casa, todo. ¿No? Y bueno, porque funciona, sí, pero no es que no hay un problema, ¿no? Es que se está retrasando a propósito, no es ingenuo, se está retrasando porque el plan tiene algunas funciones que las cumple. Digamos, traba la carrera de una manera tal que no hay nadie que se reciba en 5 años. Sí, hay 4, 5 estudiantes que se reciban en los 5 años que dice el plan. Todos los demás tardan 7 o más. Que son los 4 que se reciben. Y los que son ricos, sanos, famosos, solteros y sanos. ¿No? O sea, las clases más altas, digo, por la segunda pregunta. ¿No? El pibe que no tiene que laburar, la piba que no tiene que laburar, que tiene plata para ir y venir a la facultad sin problemas, ¿no? Bueno, quiere decir que necesitamos, o sea, uno de los problemas que el plan anterior tenía, el plan 84, 78, como quieran llamarle, era que en 4 años, era un plan de 4, en 4 años no se recibía nada más que el 1,5, el 2,5 de los que ingresaban. O sea, teníamos que buscar un plan que fuera de tránsito más facilitado para el estudiante, ¿no? Para ser más eficiente, y no lo logramos, ¿no? Por eso yo dije en el 2004, cuando me fui de la dirección del departamento, muchachos, hay que cambiar el plan. Y el que me siguió, como tenía todo más o menos resuelto, no hizo nada, no pensó que era un problema, ¿no? Bueno, ahora ya es un problemón, ya no es un problema porque ya pasaron un montón de años, ¿no? 20 años. Entonces se perdió esa vigilancia epistemológica, no por parte de las personas, sino por parte de la gestión, y la gestión de varios equipos que hubo ahí, ¿no? Y que hay todavía. Eso es un poco el concepto. Y respecto a lo que preguntaba, bueno, se me borró el nombre, pero creo que era Laura. Julieta. Julieta. Me confundo. Justo fui a ver Romeo y Julieta el miércoles, al Teatro Argentino. Julieta, respecto al tema de las clases sociales, no sé muy bien a qué te referís en este momento con eso, pero hay 2 tipos de problemas que produce, digamos, las instituciones del Estado moderno. Una que dentro de las instituciones hay clases sociales, aunque no las veamos, ¿no? Por ejemplo, en la facultad hay 4 claustros. Claustro, mirá el nombre que tienen, ¿no? Después decimos que somos progresistas. El claustro de profesores, que son los titulares y los adjuntos, o sea, las personas que están a cargo de las cátedras. El claustro de graduados, que son aquellos que se recibieron, pero no son ni titulares ni adjuntos, pero trabajan, dan clases, son jefes de trabajo práctico, son ayudantes diplomados. Y está el claustro de estudiantes, ¿no? Que son la gran mayoría. Pero también hay un cuarto claustro, que es el claustro, se llama, lamentablemente en Argentina, se llama no docente, en vez de llamarlos administrativos. Bueno, son esas cosas que vienen de antaño, digamos, y no se quieren cambiar, ¿no? Como a nosotros nos dicen docentes, a ellos les dicen no docentes. Y ya eso es una clase social. De hecho, un no docente no cobra, por más antigüedad y años que tenga, no va a cobrar nunca lo mismo que un docente, ¿no? Digo, no solo es una clase económica, sino también una forma de pensar la institución, digamos, ¿no? Y esas clases entran en un juego político, ese campo de lucha que yo decía hoy. Pero bueno, esa es una manera de clasificar, ¿no? Hay miles, ¿no?
Yo siempre digo que la misoginia de nuestra sociedad en general, pero de la cual ninguna institución escapa, ¿no? Se muestra claramente. En el claustro de profesores, somos unos 20 y pico de profesores, hay una sola mujer que es titular, ¿no? La misoginia se muestra en la institución de esa manera, ¿no? Dado el estado de debate, las circunstancias que desde el 2018 empezaron a funcionar y qué sé yo, ahora tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y una de Género, donde empiezan a aparecer, ¿no? Pero eso también es una clase social. Los varones, que son los privilegiados, son los que tienen la facilidad de todo, son los que no tienen que cuidar a los niños ni a los viejos de su familia, ¿no? Los varones constituyen una clase social, ¿no? Y así sucesivamente podrías pensar. Lo que pasa es que justamente hay algunas clases que intentan negar la lucha de clases, ¿no? El claustro de profesores pareciera ser que están todos juntos ahí, todos piensan lo mismo, no, está lleno de divisiones y fragmentos de gente que piensa exactamente lo contrario, no solo respecto de la educación o de la educación física, sino del país, del deporte, de la política, de un montón de temas, ¿no? Y todo lo que hemos trabajado en alguna institución lo sabemos, ¿no? Está dividido de mil maneras, fragmentado de mil maneras. Y lo que pasa es que, bueno, el alto capitalismo, como dicen algunos autores, o el capitalismo actual, digamos, ha logrado, por eso tantos discursos de odio, ha logrado cosas impensadas, ¿no? Y una de las cosas que logró es que la política, no, los políticos ni las personas que hacen política o se dedican a la política, que la política haya logrado negar la lucha de clases, ¿no? Que haya ocultado la lucha de clases. O sea, yo digo educación pública y seguramente todos ustedes están de acuerdo. Bueno, pero ¿qué es lo público para cada uno de nosotros? ¿No? ¿Hasta dónde llega lo público? ¿No? Por ejemplo, en la Facultad de Psicología, que queda pegada a la Facultad de Humanidades, hay un aula magna que deben entrar unas 600, 700 personas. Y Psicología tomó la decisión de no prestarlo, ¿no? Entonces no es tan público. No es público, no es del pueblo, es de ellos, de los psicólogos, ¿no? O los de aulas y horarios, que son un sector administrativo que se encargan de darte la llave del aula, controlar que haya silla para todos los estudiantes, entregarte el control del aire acondicionado. Este año, en el medio de la ola de calor, capaz que lo conté, disculpen, en el medio de la ola de calor, que estábamos dando clase en distintas cosas, cursos de verano, ya las clases empezadas, a las 8 de la noche, o sea, al horario de las 7 no le daban control de aire acondicionado. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes estaban transpirando profusamente porque ellos tenían que ir a las 8, ¿no? Y los de limpieza a las 8 bajaban inexorablemente todas las térmicas del usuario, ¿no? Eso es una lucha de clase, ¿no? Eso es lo que se niega en las instituciones. Se niega en pos de la cordialidad, en pos de que hay intereses comunes que son más importantes, se niega en pos del consenso, ¿no? Quizás la peor palabra de la política actual en el mundo, no estoy hablando de Argentina, sea esa, ¿no?
Bueno, en ese sentido, qué sé yo, yo trabajé muchísimos años en escuela, por supuesto, y en otros lugares, pero ejercer el poder implica tener una mirada ética sobre la institución y sobre las otras personas. Y no siempre es así, ¿no? A mí me tocó ser director de departamento con un decano que cuando asumió, pobre, ahora no lo voy a nombrar porque ya murió, cuando asumió iba con la mujer caminando por los distintos pisos y le decía, este es mi nuevo reino, ¿no? Un tipo no estaba muy bien en términos políticos. Entonces quiero decir, esa idea de que no hay clases o que no hay lucha de clases es una idea propia del capitalismo que estamos viviendo, ¿no? Que no hay intereses de clase. Bueno, decir esto en Argentina es casi una redundancia, ¿no? Claro, sí, la lucha de clases más evidente es entre los empresarios monopólicos y las clases más bajas. Esa es la más fácil de establecer, ¿no? Eso es seguro. Pero eso está... eso es la política, digamos, ¿no? Justamente lo que en la educación física no aparece como un problema, ¿no? Y bueno, si yo les cuento este seminario y el otro que damos, yo ya no lo doy más, pero lo siguen dando el equipo que armé hace muchos años, en el grado, la dificultad más grande que tienen los estudiantes que toman el seminario es identificar la lucha de poder, porque no tienen herramientas, como no hay teoría política, ¿no? Como no tienen herramientas, entonces no saben, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a hacer esto porque la educación física me lo indica. Sí, ¿cómo lo haces? ¿No? Un poco la pregunta Sole de hoy a la mañana, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿Vos te pensás que porque presentaste una nota en un lugar te la van a contestar? ¿No? Ahí tiene que haber otro tipo de acciones, ¿no? Volviendo a lo que es la gestión. Otro tipo de acciones. Que a veces implican el enfrentamiento, no violento, no, pero un enfrentamiento con el otro sector, si no, esto no, esto no puede funcionar de esa manera. Y por eso digo, todas las instituciones están atravesadas por esas luchas, ¿no? Sobre el texto que vamos a trabajar mañana, yo tengo una anécdota de un padre, formaba parte de la comisión de padres de la escuela, me dijo, cuando asumió la presidencia, me dijo, yo tengo la orden de mi grupo político, se refería, claro, de echarte. Dejó de ser presidente y yo seguía trabajando en la escuela, o sea, no me pudo echar, ¿no? Pero me lo dijo con total claridad, digamos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de tapujo, cosa que yo agradezco por otro lado. No es que nos hicimos amigos, claro. Pero digo, son cosas que ocurren en las instituciones, ¿no? Quitarle la palabra al otro, y eso son todas acciones políticas, ¿no? Cuando yo dejé de ser el director de departamento, al poquito tiempo, me encontré con un viejo militante del Partido Radical que ahora tiene un cargo alto, pero en ese momento no, y me dice, che, ¿por qué no te llama para consultarte vos que estuviste tan activo? No, le digo, yo a partir de que dejé de ser el director del departamento, pues pasé a ser un cadáver político. No me digas, empecé a reír, ¿no? Pero era una lógica pura, digamos, ¿no? O sea, si cambiaste el plan de estudio, creaste 3 carreras de posgrado, aumentaste la investigación, llamaste a concurso a todos los cargos que había, organizaste y ordenaste una manera de trabajar determinada,
Y impulsaste la creación de un campo de deporte propio que se empezó a diseñar, a diagramar. Tardó mucho tiempo, pero que finalmente se hizo. Todos los que vinieron después estaban. Cuando más abajo de la alfombra lo puedan barrer, mejor. Y por lo tanto, a mí no me preguntaron nunca más nada. Ni me llamaron para que dijera nada, ni me daban lugar para que hablara. Obvio. Pero eso es política pura, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos tan poca formación en general que nos enojamos o pensamos que nos traicionaron o ese tipo de... No, la gente representa intereses que muchas veces no son intereses académicos, son intereses de clase que van por fuera van por fuera de la institución en la que está. Pero imagínense que mi mujer da clase de teatro en una cárcel que está llena de mujeres pobres, ¿no? Y que están presas por la desigualdad profunda que nuestra sociedad promueve. Si no, no estarían presas, ¿no? O sea, si yo les cuento los delitos por los que están presas, ¿no? Bueno, porque hay una criminalización una criminalización de lo femenino, digamos, en la sociedad moderna, no en Argentina, en todo el mundo. Entonces por eso están presas, ¿no? Y viene y me cuenta que por ahí están haciendo un ensayo y alguien se equivoca, ¿no?, de la obra de teatro. Y entonces alguna le dice, bueno, ¿qué querés con esta negra de mierda? ¿No? Entre dos pobres, dos pibas que tienen 5 hijos, que ya le mataron 2, no tienen ni 25 años, le mataron 2 pibes, se lo mató la policía, ¿no? O tiene uno preso, ¿no? ¿No? Y después decimos, bueno, no hay lucha de clases. Sí, hay lucha de clases en todas las instituciones, de todas las maneras. No, imagínate que la que le dice negra de mierda a la otra, que por otro lado ni siquiera tuvieron acceso a darse cuenta de que ese discurso racista, eh, a los únicos que beneficia es a los ricos, ni siquiera se dieron cuenta de eso, ¿no? Está bien, no tienen por qué cada uno darse cuenta, pero digo, más allá del horror que significa eso, está marcando, ¿no?, esa lucha de clases que está en todos lados. Y que las instituciones intentan tapar, ¿no?, con la cordialidad, con servirte café, alcanzarte el mate, tener una galletita para la reunión a veces, ¿no? Y uno cree que con eso ya nos llevamos todo bien. No, nos podemos llevar bien, por supuesto, con respeto y con cordialidad, pero discutiendo ideas verdaderas, o ideas que se contrapongan, porque si no estamos mintiendo, ¿no? Y después la pregunta que queda de todo eso es, y bueno, ¿y yo qué querés que haga? ¿No? Yo solo no puedo contra el sistema, eso es la única, eso se llama resignación, y la resignación hace que, bueno, nadie haga nada para decir nada. Y bueno, la resignación termina, no digo en la guerra civil, pero más o menos, porque llega un momento que no aguantas más. No tengo que explicar nada después de lo que pasó el 20 de junio en Jujuy, ¿no? No amerita más que no pasó el 20 de junio, hace 8 años que está pasando y sigue pasando y va a seguir pasando porque, ¿no? Pero ahí hay una lucha de clase más clarito, imposible. Y si uno mira la historia de Latinoamérica, que estudió un poquito, en términos políticos, ¿no?, es lo que viene pasando desde que San Martín echó a los realistas. No, pues sí, bueno, pasó en Jujuy porque el problema es
el territorio jujeño, pues tiene litio. ¿En Perú? ¿Qué? ¿Y en Ecuador qué? ¿En Brasil qué? Y así podemos seguir. ¿En Chile? ¿No? Bueno, sí, una clase dominante puede abusar de su pueblo 30, 40 años. Llega un momento que no se puede seguir abusando más. Entonces digo, si eso pasa en una sociedad, en una comunidad, pasa en todas las instituciones, ¿no? Bueno, creo que los dos temas que se plantearon, creo que los desarrollé bastante. De todas maneras, si tienen más preguntas o surgieron otras preguntas u otros que quieran preguntar, acá estamos. Profe, me parece que con Juli más o menos se entiende bien el texto, como lo decía ella. En un momento dijiste, me sorprende, pero más que nada porque vos contás en el texto, por ejemplo, cómo se privilegiaba o cómo se privilegió la formación técnica sobre la formación en búsqueda de otras capacidades. Por eso, a eso yo personalmente hacía referencia cuando te decía que es lo que nos está pasando. Sí. El problema es que hace más de 100 años que está pasando, ¿no? Y sigue igual, ¿no? O sea, sí. No digo que no haya excepciones, porque en la cátedra de Educación Física 1, la cátedra que yo coordino, ha habido muchísimos avances y todo, pero si uno mira toda la formación, bueno, se sigue dando prioridad, no solamente en educación física, pero bueno, fundamentalmente en educación. Se le sigue dando prioridad a la formación técnica, no una formación práctica, ¿no? Creo que en esa época usaba ese concepto. Inclusive una discusión que tenemos mucho, por lo menos el adjunto de mi cátedra y yo, es que, bueno, los dos coincidimos que la formación es mala, ¿no? O sea que no es buena la formación. Pero él es mucho más pesimista que yo, dice, los graduados no saben nada de gimnasia, ¿no? Y sin embargo, cosa que es cierta, ¿no? Si uno mira el mayor porcentaje de lo que hacen los profes con la gimnasia en cualquier lugar donde trabajen, uno tiene que coincidir con Sergio, porque es verdad. Pero aparecen cada tanto, 2, 3 grupos, ¿no? que hacen una muy buena gimnasia en algún lugar, ¿no? Y que no deben su formación en gimnasia solamente a lo que hicieron después, ¿no? Y que son muy buenos. Y son mejores que muchas veces que lo que están en la facultad, ¿no? Entonces, darle la prioridad a lo técnico también es un accionar político. Darle prioridad a esa lógica técnica, ¿no? Es un accionar político bueno, que mantiene el status quo, ¿no? Si para saber fútbol solo tenés que saber los 5 o 6 técnicas básicas y no entendés el juego, ¿no? Y no hay que no lo entendés vos, que sos un estudiante de educación física, no lo entienden los jugadores de Boca y River. Bueno, entonces, ¿no? Entonces ya tenés un problema más grave, ¿no? Pero sí, yo creo que en eso no atrasa mucho el texto, en algunas otras cositas, sí. En eso no, porque no ha cambiado, la verdad que en eso tiene razón. No ha cambiado y esta resistencia que yo digo que tienen las instituciones a ayornarse, a discutir y cambiar,
es propia de la falta de formación política, ¿no? Por eso se quedan con lo anterior, con lo que creen que daba resultado, ¿no? Profe, Sí, sí, escucho. yo le quería preguntar nada más a manera de, que usted me dé una opinión. Yo soy del Instituto de Miguel Neme también, y creo que lo que nos pasó a nosotros cuando yo estudiaba con los planes de estudio, por ejemplo, era que hubo muchas modificaciones. Y creo que, como usted dice, eh, nos dimos cuenta ya cuando estábamos cursando la carrera que no llegábamos al- a tener básicamente los mismos contenidos que los otros planes de estudio. A nosotros nos cambiaron. En un año tuvimos un plan de estudio y en el otro año tuvimos otro plan de estudio. Y es como que no sé si se puede entender bien, pero en las materias que teníamos, nosotros veíamos que cambiaba el nombre nomás. Dependiendo del plan de estudio, cambiaba el nombre de la materia. Eh, Se daba de otra forma, otros contenidos, pero por ejemplo, teníamos gimnasia, juego y deporte en primer año. Y en segundo año era Deporte 1, Deportes 2, o sea, tenían otros nombres, pero básicamente era como que cambiaba en algún aspecto. Yo lo que le quería preguntar a usted era, con eso, con ese ejemplo, que no es que estoy dejando mal a mi instituto ni nada, o sea, siempre voy a defender, ¿no? Pero es una duda que siempre tuvimos nosotros, si realmente ese cambio favoreció o esa gestión pudo cambiar algo o había alguna diferencia, o por qué nosotros quedamos como en ese intermedio del plan nuevo, plan intermedio y plan viejo, digamos. ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué es lo que diferenciaba? Nosotros íbamos y pedíamos que nos den las materias y nos preguntaban de qué plan son. Y quedamos colgados la mayoría porque quedamos en el medio. O sea, pasamos a ser un plan que ya se había cerrado. Quedamos, no era ni nuevo ni viejo. O sea, quedamos ahí en el medio. Y bueno, eso era más que nada como que usted me dé una opinión o qué es lo que piensa de eso, de lo que a mí me pasó, no sé, a cualquiera, otra carrera capaz lo mismo, pero yo le hablo de mi experiencia. Es algo que hasta ahora yo después no hablé con los profes, pero también para ellos fue algo nuevo eso. Y bueno, eso nomás quería saber. Mm. Sí, hay varias cosas ahí, porque de alguna manera a mí me tocó no solo cambiar el plan de estudio de mi carrera, sino conducir desde que se cambió el plan hasta que se terminó la primer corte, así que conozco bien el tema, digamos.
la gran mayoría, y yo lo recomendaba, la gran mayoría de los estudiantes que estaban transitando ya de segundo año para arriba, que se quedaran con el plan viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les iba a permitir salir más rápido. Así que conozco el tema. Lo que pasa es que en las instituciones como la que vos nombrás, hay tres problemas. La primera es que para cambiar un plan de estudio no lo cambia el instituto, lo cambia una jurisdicción, o sea, toda la provincia. Pues no se puede dar un plan de estudio en el Miguel Neme y otro en Resistencia, diga el mismo plan. Cosa que en las universidades no ocurre. Si bien la ley de educación superior y la implementación del Infod alcanza a las universidades, la universidad tiene la lógica de la autonomía, por lo tanto, mucho... ¿no? Ese es un primer problema, el nivel de discusión política, digamos, ahí. Y el segundo problema es haber creado un Instituto Nacional de Formación Docente, ¿no? Centralizado, que funciona en Buenos Aires. Ese es el segundo problema, porque eso supone la mirada que todos detestamos sobre el campo educativo, la mirada de Soledad Acuña, ¿no? Todos los maestros son fracasados, pobres y con poco para ofrecer, digamos. Esa es la mirada, ¿no? Que el maestro es estúpido, ¿no? De hecho, yo trabajé brevemente, porque renuncié muy rápido, pero tuve un contrato unos meses, no me acuerdo si 5 o 6 meses, en el Ministerio de Educación de la transición del gobierno de la Rúa al gobierno de Néstor Kirchner, o sea, mientras era el presidente Eduardo Duhalde. No sé si todos recuerdan esa época, ¿no? Que tuvimos 5 presidentes en una semana. Y cuando yo escribía los documentos, estaba en la parte de capacitación, escribía los documentos, me decían, vos escribís fácil, porque si no los maestros no entienden, ¿no? El mismo Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Hablando de lucha de clases, ¿no? Ahí hay un segundo problema, que el gobierno siguiente crea un Instituto Nacional de Formación Docente que se constituye, quiera o no, aunque se hagan los aperturistas, se constituye en un policía de los planes de estudio. En la policía de los planes de estudio. Para que te apruebe el plan de estudio en Infod, para que se lo aprueben a la provincia, en el Consejo Federal de Educación, tiene que estar aprobado por el informe técnico del Infod. Entonces vos haces un plan de estudio en cualquier lugar de la Argentina, condicionado por las sugerencias, no se llaman directrices del Infod, ¿no? Para que te lo aprueben, lo haces como ellos dicen que hay que hacerlo, ¿no? Con lo cual no hay ninguna novedad, ¿no? O sea que esta cosa de que te pregunten de qué plan sos responde a esa lógica, ¿no? Y la tercera cuestión es cambiar el plan y no cambiar los profesores, o por lo menos no capacitar a los profesores para que la forma de enseñanza, para que los contenidos sean distintos, es lo mismo que no hacer nada. Para eso quédate con el plan viejo, si total los profesores van a seguir dando lo mismo. O sea, si vos no instalás una discusión comunitaria, ¿no? Que a veces uno lo piensa como terrible, ¿no? Porque bueno, tenés que cambiar paradigmas que por ahí tienen muchos años. Pero mirá, uno de los grandes problemas que tenía el plan viejo, el que yo cambié, era que decía fisiología humana, solamente el nombre, fisiología humana. Y los profesores que estaban ahí, la mayoría médicos, y algunos profesores,
entendían que el límite no era la fisiología humana. Entendían y entienden, porque un poco cambió, pero no tanto. Sino que tendrían que hablar de la fisiología del ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros cambiamos el plan de estudio, le pusimos contenidos mínimos a fisiología, que nunca tuvo, y entonces empezamos a controlar que hicieran el programa de acuerdo a los contenidos mínimos y no que empezaran a poner, qué sé yo, consecuencias del entrenamiento de alta montaña, ¿no? O de altura, qué sé yo. Eso le corresponde a otra materia. Por supuesto que no es que no se resistieron, ¿no? Pero con el tiempo fueron dándose cuenta, además les convenía, ¿no? A veces no podés cambiar a los profesores, ¿no? Así, no podés dejar a la gente sin trabajo, pero sí podés hacer algo para que entiendan que hay un nuevo ordenamiento curricular y que ese nuevo ordenamiento curricular implica otra cosa, ¿no? Y en general, bueno, en las instituciones educativas de formación de profesores hay poco movimiento, ¿no? En general, hay poco movimiento, hay poco cambio de profesor. Pero Profe, nosotros en ese caso nos sentíamos, como usted dice, parte de una prueba y error por ese lado, porque es como que querían ver en nosotros si ese plan funcionaba, si ese plan de estudio funcionaba. Y eso es lo que nos sentíamos nosotros, no sabemos si es así, pero nos dábamos cuenta también que años anteriores el deporte, por así decirlo, que tenían de distinto, pues siempre un año tenían un deporte distinto. Tuvieron softball, después tuvieron rugby y nosotros tuvimos hockey. En ese sentido, como que también iban cambiando algunas materias. Según también el plan de estudio cambiaban las materias. Eso también. sí, suele ocurrir eso, digamos, ¿no? Pero a lo que yo me refería era que si no hay un accionar conjunto cuando cambias el plan sobre el cuerpo docente de la carrera, posiblemente el cambio de plan no tenga ningún resultado, ¿no? Eso es una... Y como le decía Soledad, el cambiar el plan para no cambiar nada, digamos, ¿no? O sea, vos decís, ya tengo un plan nuevo, sí, pero sobre la base de qué problema está planteado esto, ¿no? Por otro lado, un último problema que yo veo es que toda la formación en general está cooptada por la lógica de que la práctica es la experiencia, ¿no? Y la práctica no puede reducirse a la experiencia individual, ¿no? Mucho menos a la vivencia de cada uno. La práctica excede la vivencia y la experiencia. Por eso da lo mismo que te den hockey, softball, rugby. El problema es que no hay una teoría del deporte que funcione, ¿no? Ahora nosotros estamos discutiendo si sacamos algunas materias y que puedan ser algunas prácticas, ¿no? Y que puedan ser aprobadas cursando otra, ¿no? Es una discusión que implica que tengamos una teoría sobre el deporte. O sea, yo le digo a los estudiantes nuestros que pueden cursar o softball o básquetbol, que son dos cosas bien distintas, digamos, no es básquetbol o handball, ¿no? Softball o básquetbol, tengo que estar en condiciones de decirle, bueno, si vos aprobás softball vas a entender el básquetbol, porque
Si no estoy en condiciones de decir eso, no lo puedo hacer, ¿no? Pero para eso hay que tener una teoría del deporte, ¿no? Y lo que me dicen los profesores de mi asignatura es que sí, que nosotros lo podemos hacer perfectamente, pero que no saben si lo van a poder hacer en las otras asignaturas, porque muchos de los que trabajan conmigo son profesores de segundo, son profesores de tercero, son profesores de cuarto, ¿no? Y no saben si lo van a poder hacer. Bueno, porque no tienen una teoría del deporte, ¿no? Por eso digo que reducir la práctica a la lógica de la experiencia individual es un error teórico, ¿no? La práctica tiene características que le son propias y que están desligadas absolutamente de la experiencia de cada uno, ¿no? No es un problema de cada uno, es un problema de comprender la lógica de esa práctica y de tener los principios básicos, digamos, ¿no? Sobre todo en la formación inicial, los principios básicos teóricos que la estructura, ¿no? Si no, bueno, no sé para qué estudiar 4 años, 5 años, ni en la universidad ni en el instituto, no tiene sentido. Para buscar ese tipo de formación experiencial, hoy, otra que inteligencia artificial, con YouTube te cansa, o algún TikTok, no sé, yo tengo menos conocimiento de las redes sociales que nadie, así que no sé qué es lo que funciona. Pero lo que digo es, claramente se prioriza la formación técnica o se le da privilegio a una formación técnica en vez de a una reflexión profunda y crítica, creo que el texto dice, ¿no? Una teoría crítica. Y por supuesto los estudiantes, yo siempre digo esto porque la pregunta tenía cierto grado de queja contra los más grandes que con la que estoy de acuerdo, simplemente porque ahora estoy más viejo y no me voy a poder defender, pero siempre son los estudiantes los conejillos de India sobre los que se prueban cosas, siempre, porque son los más, ¿no? Entonces siempre se va a probar algo diferente, ¿no? Marcelo, Sí, si me permitiste, te puedo sí, cómo agregar no. un cuarto factor ahí con respecto al cambio de los planes. Que sí, bueno, en la provincia del Chaco, o sea, bueno, Nico habla particularmente de lo que le pasó a él y a sus compañeros y compañeras en la formación, pero en realidad se aplicó en toda la provincia y sí, tuvimos en vigencia 3 planes de estudio, pero ahí entre estas cositas que mencionabas, que son el caldo de cultivo para que eso suceda, no debemos olvidar de muy relacionado con lo que estabas hablando antes, con la lucha de clases, con los famosos campos de la formación. Y ahí es donde entran, o sea, no es que esos planes de estudio los dice el director de estudio ni nada por el estilo, sino que se van los profes de los llamados el campo general, el campo de la formación específica y el campo de las prácticas. O sea, todo en ese interjuego de los diseños curriculares y de la gestión del currículum, hay, o sea, no son claustros, son, qué sé yo, somos federaciones, las federaciones de los generalistas, las federaciones de los deportistas, de los anti-esto, y bueno, en esa lucha se va viendo quién va ganando, y por eso es que van apareciendo algunos espacios y desapareciendo otros como los que había mencionado Nico. Obviamente en el medio, el estudiante, pero también ahí, más allá de que, bueno, yo soy del campo general y entiendo cuando se enojan, digamos, con el campo general,
pero no es algo, porque justamente es un invento del Infod, esa organización y las prácticas como regente que articulan toda la formación. Bueno, o sea, es esa la teoría, por supuesto, que subyace, y por más que cambien, vamos a tener 80 planes de estudio y le vamos a cambiar el nombre, pero no vamos a salir del embrollo en el que estamos metidos, porque la madre, la matriz, es la misma, digamos, por así decirlo. Y bueno, y ahí también, en el tema del profesor, digamos, cuando no quiere renunciar a aquello que ya sabía, porque después hay una cuestión de trabajo también. O sea, repensar el plan de estudio, y ahí sí nos involucramos también como, o sea, eso que no hacemos, porque la verdad que por ahí el trabajo, a mí no me gusta la palabra docente tampoco, pero nos comportamos como tales, y es que agarramos el plan de estudio, miramos lo que hay que dar y más o menos, esto ya más o menos daba, ¿no? Pero mirá, el enfoque del plan es otro, no, pero bueno, le voy a poner acá, mirá, le pongo que vamos a trabajar en grupo y ahí ya estoy trabajando la inclusión. Una cosa así, ¿no? Que también lleva, porque obviamente estamos saturados de horas, trabajamos en 5 instituciones, o sea, hay como un todo, pero no por eso menos responsable, ¿no? Pero esto, que clarito, clarito, lo de la lucha de clases y lo de los campos de formación, creo que se ve reflejado, patente. Sí, totalmente. Mira, yo no lo había pensado cuando Julieta dijo la pregunta y después me olvidé. También la lucha de clases que aparece entre las distintas disciplinas escolares, ¿no? Entre cada una de las disciplinas. Y bueno, la idea inclusive del campo de formación general es una pelea corporativa, digamos. ¿Te imaginas que yo contra las chicas de ciencias no tengo nada? Pero bueno, es una pelea de la corporación, ¿no? De defender el trabajo, y yo creo que está bien eso. Siempre y cuando no crean como creyó la filosofía, que está por encima de todo, ¿no? Una vez discutiendo la comisión, había que armar una comisión de posgrado, porque habían crecido los posgrados, entonces había que armar una comisión que regulara todo el posgrado de toda la facultad. Entonces el de filosofía decía que ellos tenían que tener 4 representantes y educación física 1, ¿no? Porque ellos tienen 100 años de investigación y nosotros todavía no llegamos a 30. Bueno, mirá, podés tener razón, pero no es democrático eso, ¿no? Aparte, lo único que garantizás de esa manera es que ustedes sigan teniendo más investigación y nosotros menos, ¿no? Entonces finalmente quedó uno por departamento, ¿no? Uno por carrera. Pero llevó mucha discusión eso, porque justamente hay una corporación ahí que funciona y actúa políticamente, negándole derecho al otro, ¿no? Entonces, qué sé yo, no sé si, no me acuerdo ahora del plan de Chaco, pero había una materia que era algo así como comprensión y redacción de los lenguajes académicos, algo, Taller de competencias comunicativas. no, algo como comprensión del lenguaje académico o Alfabetización académica tenemos. alfabetización académica. Ahí está. Pero es la misma, ¿o no, Ali? Sí, puede ser, sí. Ah, No es la misma, pero no, en realidad, a ver, Ya, no le van a sí, desmentir los chicos, dan lengua ahí. O sea, claro. Pero no claro, era la idea. No pero era la idea. la pregunta es, si me vas a hacer transcurrir por una carrera académica durante 4 años, me tenés que poner una materia que, ¿no? La verdad. Y por otro lado, ¿qué es la alfabetización académica en sí? Aprender las normas APA. Bueno, muchachos, está en internet. O sea, déjese de joder, ¿no? bueno, y en mi época Están haciendo una materia de una TEC. Sí, perdón. nos enseñaban a formular diferentes notas, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo, en internet también hay muchísimos modelos.
y era correlativa, incluso la materia. Sí, sí, lo que hacen es tratar de que no se reciban tanto. Eso es toda la función. Eso me faltó con respecto a estos cambios, que Nico, y ahí hubo algo tremendo que los afectó un montón a todo el estudiantado. No los escuché tampoco mucho quejarse, pero los profes estaban chochos porque hubo una gran... o sea, primero había un instituto, y bueno, en el Chaco dicen, el único instituto de educación física de la provincia está en Resistencia. Es así. Y los demás son ahí kiosquitos, digamos. Bueno, es como que está en el imaginario, ¿no? Bueno, y después se comenzaron a aprobar el desarrollo de las carreras en distintos lugares. Bueno, uno de los lugares fue Las Breñas, con una gran ventaja que era que teníamos el polideportivo al lado, o sea, muchas ventajas, por así decirlo. Fue una gran... Tuvimos muchísimos egresados, y obviamente que también había como un atentado de, bueno, esta cuestión corporativa también, o sea, tenés demasiados egresados, los chicos empiezan a pedir trabajo y empiezan a empujar, bueno, es la famosa espiral ascendente. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, para evitar eso se le agrega un año más. Pero siempre con ese eufemismo, no, porque es para jerarquizarlo, porque hay mucho para aprender, y bueno, y se le agrega este 5º año, que en realidad, por eso les digo siempre, pero pasó con todos los planes de estudio de casi todos los campos de formación, de todas las carreras. De hecho, el magisterio, ¿se acuerdan? Antes era con 5º año, un año más, chao, después 2 años, después 3 años, ahora 5 años, no, pero todavía hasta 4. Pero en cualquier momento lo van a poner a 5, pero no porque en realidad sea más difícil ser maestro, sino porque hay que hacer esperar a la gente para que ingrese en el otro espacio, en el del laburo, ¿no? Así que bueno, ahí hay otra lucha que es lo mismo, pero con otro colorcito nada más. Sí, sí. Faltaba ahí a Nico, pero fue tremendo, porque lo que no, y ahí sí voy a... no es que no sea, más allá que fue una cuestión provincial, sí dependía de cada institución cómo lo gestionábamos, por ejemplo, con la información, con la habilitación de, por ejemplo, que fue una gran pelea en ese momento. Yo dictaba, por ejemplo, yo daba didáctica general en primer año, en el plan intermedio, y en el plan nuevo estaba en segundo. ¿Qué pasaba? Cuando los chicos que estaban en el plan intermedio perdían el espacio, no lo podían recursar porque no estaban en segundo. O sea, ellos no la tenían en segundo. Entonces yo decía, pero si son espacios comunes, yo soy la misma profesora. O sea, no, porque ahí, bueno, eso sí, ahí y eso te quería preguntar, si es que valía la pena, ¿no? La gestión y la burocracia, o esto que denominamos lo administrativo, cómo de alguna manera funciona como una limitante a la hora de poner en marcha ciertas ideas o intenciones, ¿no? Sí, viene de las tradiciones eso, ¿no? Por lo menos nosotros lo superamos rápidamente porque la cuestión administrativa, ¿no? El pibe que se quería pasar de plan, por ejemplo, tenía total la libertad de ir y volver, inclusive, porque se consideraba que se había equivocado. Y en principio lo que hicimos es decir, bueno, el plan viejo está abierto por 10 años, ¿no? Después lo llevamos a 20, ¿no? Ya no, lo que pasa es que ya no hay más pibes del plan viejo, porque todos ya son todos del nuevo, pero hasta hace 8 o 9 años, la mesa de examen aparecía el listado del plan nuevo y el listado del plan viejo. Cada vez había más en el plan nuevo, ¿sí? Entonces no había problema de ese tipo, pero porque pero viene de la tradición de decir, no puede cursar una materia de primero si está en segundo, o recursar perfectamente. Viene inclusive de la lógica de la correlación, ¿no? La correlación de los planes de estudio es que si no aprobaste esta, no podés rendir la otra. Y en realidad
La gente no aprende de esa manera, no aprende de acuerdo a planes de estudio, ni estudia de acuerdo a planes de estudio. Son burocracias, como vos decís, que vienen de tradiciones que, bueno, nosotros discutíamos el otro día porque con esta idea de que si aprueban software, aprueban básquetbol, si aprueban básquetbol, aprueban software. Lo mismo pasa con el atletismo y la gimnasia artística. Entonces, hay un problema de decir, bueno, pero aprobó básquetbol 1, ¿qué hacemos con básquetbol 2? ¿No? Bueno, hay que cambiar la lógica de que hay que empezar por uno o por dos, porque el básquetbol es el mismo, digamos, no hay dos básquetbol, o dos softball, o dos gimnasia artística, o dos atletismo, ¿no? Lo que son distintos niveles de profundización, que habría que ver cómo se hace, digamos, hay que discutirlo, eso los profesores que dictan esa materia saben, ¿no? Si no saben, bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Pero nada, me parece que justamente eso ocurre porque hay cierta cerrazón. Mirá, en lo que vamos a leer mañana hay un episodio de esa experiencia que nosotros, en vez de armar las clases de educación física por año, armábamos las clases de educación física por deporte, que además era elegido por los estudiantes. Y entonces la que más se quejaba era la secretaria, que decía que se le complicaba administrativamente porque yo no le traía un parte de ausentes, ¿no? Que los partes son de ausentes, yo no, todos los profesores, ¿no? Con un año, primer año, segundo año, tercer año, sino que le traía por ahí primero, segundo y tercero, y cuarto y quinto, ¿no? En esa época. Entonces ella tenía que agarrar el parte y en vez de anotar en un solo libro de actas, no sé cómo se llama, libro de asistencia, tenía que anotar en 3 o en 2. Bueno, un día viene un directivo y me dice, che, mirá, tengo la queja de la secretaria, parte, diario. Mirá, ¿cuál es la diferencia entre anotar entre 1 y 2? O entre 1 y 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿De qué me estás hablando? ¿Querés que cambie toda una estructura de doble elección entre estudiantes y profesores que funciona porque una secretaria no quiere, ¿no? Por supuesto, a los 2 meses ya la queja desapareció, todo el mundo entendió. Pero bueno, esa mirada tiene que ver también con que, y eso lo tenemos que hacer cargo todos los profesores, no solamente las corporaciones de cada disciplina, de que en general tenemos una mirada sobre el estudiante despectiva. Entonces no intentamos facilitarle la vida, sino intentamos complicar lo más posible, digamos. Todavía hay gente que piensa eso, ¿no? El otro día me encontré con un compañero mío, que es profesor igual que yo en la facultad, y me dice, voy a crear una nota nueva, dice, el 2 ponderado, ¿no? 2 te sacás cuando desaprobás. Ponderado, me dice, porque el pibe estudió, pero no entendió nada. Yo digo, vos sos un hijo de puta, pero no es que ahora sos un hijo de puta. Vos sos hijo de puta desde que estudiaba. ¿No? Así que nos reímos porque sabe lo que pienso yo y yo. No nos vamos a pelear, digamos. Pero, ¿cómo vas a inventar una nota? Si el pibe estudió y no entendió, es porque vos enseñaste mal, hermano. Porque ¿para qué está el profesor? Si no, que lee y entiende. Si entendiera solo, nos quedamos sin laburo, ¿no? Está esa mirada despectiva no le dijo negro de mierda al pibe, pero más o menos lo mismo. Entonces yo digo, esas tradiciones vienen de estas miradas despectivas sobre los otros, que son propias del racismo, del odio, bueno, de haber abandonado la idea de que pertenecemos a una clase social que está en lucha con las otras, pero que no implica la desaparición de los otros.
Ahí me pregunta Pablo, ¿cómo veo el sistema educativo ahora respecto de 10 años atrás? Me pregunta si la educación empeora. No puede empeorar porque es mala. Es tan mala como puede ser la educación en general. Entonces, es como que yo te defienda, que yo, mi escuela secundaria. Era una porquería, ¿no? O mi escuela primaria. Bueno, yo jardín hice un solo año, bueno, ¿no? Esa idea de que la educación era mejor antes. Mi papá hizo 6º grado, porque había primero inferior. No pudo ir a secundario, trabajó de obrero toda su vida. Era un tipo bárbaro, fantástico, pero de vez en cuando se le escapaba, che, estos judíos de mierda, ¿no? Y entonces, ¿de qué educación anterior me van a hablar? ¿No? O sea, algunos empezaron a hablar del tema el secundario facilitado, los planes fines, como diciendo, bueno, ahora es más fácil recibirse. Sobre todo en la universidad empezaron a hablar porque, claro, empezaron a llegar pibes con otra calidad de formación, ¿no? Y lo más fácil que hay en el mundo nuestro es echarle la culpa a los anteriores, ¿no? O sea, la universidad le echa la culpa al secundario, el secundario a la primaria, el primario al jardín, y al final la culpa de todo la tienen los padres. A mí me da vergüenza eso. ¿Qué querés que te diga? Los de ingeniería de acá de La Plata son muy graciosos. Tenés 3 instancias para ingresar a ingeniería. Ninguna es restrictiva, ¿no? Pero vos podés rendir un examen en octubre y noviembre de tu último año de secundario. Si rendís bien, no vas al curso de ingreso que se hace en febrero o marzo. Si rendís mal, vas al curso de ingreso que se hace en febrero o marzo. Si no lo aprobás, tenés un curso intensivo hasta fin. Bueno, se supone que ahí lo aprobás. Pero todos los diciembre sale una nota en el diario de que hubo gran cantidad de desaprobados en el examen de ingeniería, y sale un profesor a hablar, en general el decano, el secretario académico, diciendo, no, bueno, lo que pasa es que la formación en matemáticas en la escuela secundaria no es tan buena, o empeora, ¿no? Esto que vos preguntás, empeora, pero no. Los profesores que trabajan en el secundario lo forman ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿No? Yo creo que el sistema educativo no está peor, inclusive, diría lo contrario. Hay 1.000.000 de temas que antes no se hablaban y hoy los podés hablar, ¿no? Creo que por supuesto que tengo muchísimas críticas de todas maneras, ¿no? No es que estoy diciendo, qué lindo sistema educativo que tenemos. No estoy diciendo eso, pero creo que la posibilidad de hablar del racismo, de la no discriminación que hay hoy, no la tenías. No Profe, digo que no pasa igual, ¿eh? nosotros también le contaba al principio, no es que vimos como algo bueno o malo, sino es parte de un proceso nomás que nos tocó en la carrera, así como cualquier otra que puede pasarle de otra forma, a nosotros nos tocó solo eso de una mala gestión o buena, no sé, pero de estudiar vamos a estudiar igual, si nos gusta la carrera, por más que hayan 10 planes de estudio, eh, es algo que si te gusta lo vas a hacer, es como usted dice, por ahí se gestionó mal o no, pero es parte de lo que nos tocó nomás la carrera, nada más. No, seguro que te tocó quizás una gestión poco pensante, y entonces eso trae más problemas de lo que debería traer. Pero si yo les cuento la formación que yo tuve, y apagan la computadora y
la formación que yo tuve en educación física, en la época que yo estudié, es directamente inexistente, ¿no? Entonces, una buena formación no depende solo de la gestión, depende de los profesores, depende de la concepción, del debate educativo que tenga en ese momento el país. Bueno, ¿qué debate educativo va a tener el país en ese momento? Estábamos en dictadura. Ninguno, ¿no? Entonces digo, para no hacerse los rulos con la formación de cada uno. Me salió un poco kirchnerista, la verdad. Bueno, si les parece, hacemos la segunda parte del ejercicio, si les parece. Vieron que yo les mostré hoy, a ver si lo puedo volver a hacer. Sí, puedo. Avísenme si no ven, pero entiendo que sí. Hoy les mostré el texto hasta acá, ¿se acuerdan? Había que leer hasta acá. Los componentes. No se ve, Marcelo, ¿eh? Ah, ahora sí. Ah, sí, tarda un poquito, ¿viste? Había que leer hasta acá, los componentes, los momentos de la gestión, relaciones, diagnóstico, diseño. Esto no lo hicimos. Esta es la parte técnica, digamos, lo que preguntaba Sol. Si les parece, nos damos una media horita, ¿no? Son menos 20 pasadas, hasta 6:15, para que ustedes tomen lectura, anoten, formulen preguntas si las tienen, o dudas que les surjan, y veamos ese apartado técnico. Si logramos resolverlo hoy a la tarde, entonces ya podemos trabajar mañana con el otro texto. ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. A ver. Vamos de acá de los componentes de los momentos de la gestión hasta el final, ¿no? Y cerramos el día. ¿Les parece bien? Sí, Bueno, profe. profe. Perfecto. 6:15 nos encontramos de nuevo. Perfecto. Mucho que encontrar del texto. ¿Se cortó tu pregunta, profe? ¿Qué encontraron en la segunda parte del texto? En estas relaciones entre los elementos técnicos, digamos. Que vuelvo a decirte que me quedé en la mitad de mi gestión.
Profe, no sé si vos querés que te... A mí me parece que como la primer parte está bastante claro, lo que explica acerca del diagnóstico, del diseño, de la ejecución, la evaluación. Me quedé con ganas de seguir leyendo sobre lo último, escribir el hacer escribiendo, y que justamente eso me llama a hacer lo que por ahí nos cuesta a nosotros, esto de escribir. Sí, claro. Igual yo tengo como una sensación de que escribimos más de lo que estamos dispuestos a reconocer, digamos. En el sentido de que siempre nos están pidiendo, ¿no? Pero escribimos poco, eso yo creo que sí, sobre lo que verdaderamente hacemos. Y como escribir ayuda a pensar, digamos, por eso puse ese final, porque cuando uno escribe intenta ordenar pensamiento, las sensaciones, las cosas, la experiencia, digamos. Y no solo le sirve a cada uno, sino que le puede servir a otro. Entonces, siempre es interesante, qué sé yo, hace unos años, bastante ya, me hicieron una entrevista para un empleo. El cargo era algo así como coordinador de actividades para socios en un country, en un barrio cerrado, no sé cómo le llaman ustedes allá. Pero son esos lugares donde los pobres encierran a los ricos para que no les sigan robando. La versión es al revés, ¿no? Que los ricos se encierran para que los pobres no les roben. Pero yo en realidad creo que son los pobres que lo encierran ahí a los ricos para que no roben tanto, digamos. Y en la entrevista primera me dijeron que iban a consultar a una especie de empresa especialista en recursos humanos, esas cosas que tienen las lógicas ahora. Entonces yo me fui a la entrevista con un proyecto, porque en la primera entrevista hice muchas preguntas y me contaron un montón de cosas, entonces yo me fui con un proyecto de 15 caricias, ¿no? Escribí ahí lo que yo pensaba, digamos, sin conocer demasiado más que con una entrevista. Y el tipo se sorprendió, el tipo que me hizo la entrevista de recursos humanos se sorprendió porque no esperaba recibir un proyecto. Porque no era lo que estaban buscando inclusive. Por eso digo, creo que a lo largo de la historia de cada uno, después uno, si recorre con un poquito de detenimiento, uno escribe muchas cosas. A veces, claro, no sirven para nada las cosas que escribe, eso también es cierto, pero a veces uno puede volver sobre sus escritos y trabajarlo. Pero bueno, qué sé yo, esto que decís de los momentos, yo le puse un momento porque la verdad que en una gestión uno transcurre, ¿no? Cuando uno gestiona, uno transcurre un tiempo, digamos, ¿no? Es más, está bueno para pensar el tema de que eso es un momento de la vida de uno y no es toda la vida de uno, digamos. Por eso le puse un momento, ¿no? Y aparte porque de alguna manera hay un tiempo para diagnosticar, hay un momento para diseñar, hay un momento para ejecutar y hay un momento para evaluar, ¿no? Entonces por eso le puse momentos. Pero bueno, qué sé yo, no encontré ninguna palabra y la bibliografía que se usa en términos de la gestión del Estado, gestión de la empresa, gestión de lo que sea, todo el mundo habla de diagnóstico, ¿no? A mí el diagnóstico como palabra no me gusta, porque me suena a médico, pero bueno, no hay... El lenguaje es arbitrario, digamos, ¿no? Y a veces tiene poca
variabilidad, ¿no? A mí me gusta pensar el diagnóstico como la primera evaluación, ¿no? Como el contacto con la realidad. Por eso ahí creo que despliego una cantidad de aspectos que deberían tenerse en cuenta cuando uno hace un diagnóstico. Me río porque me acuerdo de cosas yo he leído muchos proyectos, digamos, qué sé yo, donde solo aparecen esto que hablábamos hoy a la mañana, cuántas pelotas tengo, ¿no? Me acuerdo de un diagnóstico que decía 10 pelotas de voleibol, una perdida en Córdoba. Bueno, entonces no tenés 10 pelotas de voleibol, porque perdiste una en Córdoba y tenés 9, ¿no? Tienden a ser engañosas esas cosas simples, fáciles, ¿no? Y por otro lado es un aspecto operativo que es un poco lo que charlábamos hoy. Los aspectos operativos dependen de los problemas que construyamos, ¿no? Diagnosticar implica construir un problema que nadie está viendo, ¿no? Porque, y a los que hay que convencer a los otros de que eso es un problema, ¿no? Por eso digo, hay aspectos disciplinares. La educación física se presenta como bajo distintas formas en distintas instituciones, o bajo varias formas, ¿no? Es medio esquizofrénica la educación física. Bueno, la educación en general, pero digo, la educación física tiene como varias personalidades. Entonces, bueno, hay aspectos disciplinares que hay que considerar, qué sé yo. ¿Cómo piensa el cuerpo en la Facultad de Humanidades? También, disculpa, Sí. profe, viste en un momento donde dice que es como vos decís, la primera aproximación, la primera mirada, y cómo hacemos mal nosotros, porque en la educación física nos mandan a hacer un diagnóstico, por ejemplo, pero el diagnóstico no lo abarca todo. O sea, siempre tenemos que volver, aún estando en el momento de la ejecución, volver al diagnóstico, aún estando en el momento de la evaluación, volver al diagnóstico. Claro, porque es un momento, ¿no? Claro. Entonces no tenés todo el tiempo para recoger todos los datos. Tenés un tiempo, no puedes estar diagnosticando siempre, como hace la política argentina, por ejemplo, siempre está diagnosticando. Te dicen cómo es, te relatan el partido que estás viendo. Entonces, el diagnóstico es un momento, lo que vamos a leer mañana se van a dar cuenta que el diagnóstico duró 6 meses. A los 6 meses nosotros teníamos una propuesta concreta, digamos, pero hay veces que no tenés tiempo ni siquiera de escribir el diagnóstico. Empezá mañana, te dice, ¿no? Entonces, mientras estás ejecutando, vas llevando adelante esa mirada particular, extrañada, digo yo, ¿no? Que es propia de la investigación, pero que en la gestión sirve mucho. Extrañarse de lo que está pasando. Y qué sé yo, hay aspectos políticos. Los aspectos políticos son los que más le cuestan a la educación física, porque como no tiene formación política, ¿no? Como no sabe identificar quién, cómo, por qué maneja el poder y cómo lo maneja, entonces es muy difícil. Pero los aspectos políticos atraviesan toda la gestión, son el poder, ¿no? En esa relación sobre el poder que presenté a la mañana. Después están los aspectos históricos, que son muy importantes. La historia de las instituciones la condiciona, la ponen en relación a sus propias tradiciones, esto que hablábamos con Alicia, ¿no? La historia de la formación docente en Argentina, ¿no? Tiene un condicionamiento que es muy difícil de superar también, ¿no? Porque la gente quiere quedarse con el instituto y no salirse de esa estructura que funciona, más o menos. Digo, he estado yo en movimientos políticos que intentaban ir hacia otros lugares y bueno, la gente tiende a quedarse. Por eso es importante conocer la historia de la institución, ¿no? Qué sé yo, siempre recuerdo que cuando se me ocurrió a mí que teníamos que tener un campo de deporte propio, era porque había leído una carta que le había escrito a los 4 años que se fundó la carrera
el fundador de la carrera al presidente de la universidad enojadísimo. Está bien, el gobierno nacional estaba bajo dictadura. Estaba enojadísimo con el que manejaba el campo de deporte porque no le prestaba los grupos de chicos para que los pibes hicieran las prácticas. Era la primera promoción de la carrera. Hicieran las prácticas de la enseñanza y se pudieran recibir. Cuando leí eso dije, hay que hacer un campo de deporte propio. ¿No? Si no hubiera sido por ese conocimiento de la historia, con cierta profundidad, no se me hubiera ocurrido. ¿No? Igual muchos de los problemas que pretendí resolver en aquel momento no se resolvieron. ¿No? Ahora tenemos espacio, tenemos material, tenemos todo lo que queremos, igual hay problemas. Son de otra índole, pero hay problemas. Y me parece que tener en cuenta que hacer un diagnóstico implica hacer un diagnóstico político, inclusive, de los aspectos políticos, implica diagnosticar el Estado moderno como institución que organiza la vida de todos. ¿No? Implica una mirada crítica sobre el Estado. No solo porque muchas veces no está a la altura de las circunstancias, como puede ser en este momento con lo que está pasando en Jujuy, sino porque siempre hay posibilidades de pedirle al Estado que amplíe, que mire, que cuide, ¿no? Que no mate. ¿No? Entonces me parece que son cuestiones centrales. Y si el diagnóstico es el problema, el diseño es la solución teórica. No es la solución, porque la solución siempre en una gestión es teórica. Y uno juega ahí con la teoría que tiene, no juega con toda la teoría. Porque por esto que yo decía de que el saber está en falta. ¿No? Pero tiene que saber que no lo va a poder resolver todo, pero tiene que resolver la mayor cantidad de problemas que se plantee posible. ¿No? Nunca puede hacerse todo. Yo pensé el campo de deporte en 1998 y se terminó de inaugurar, la pileta se inauguró en 2018, el campo de deporte en 2014. Ya quiere decir que, bueno, a veces las cosas son más largas, son luchas que llevan más tiempo de lo que uno cree, pero también muestra que si no hay proyectos, si no hay diseño, ¿no? Si alguien no hubiera pensado una pileta en el 98, en el 2018 no hubiera estado, seguiríamos alquilando. ¿No? Bueno, y la ejecución es un poco la práctica propia de la gestión, ¿no? La ejecución debe venir, si uno está haciendo un proyecto, ahí debe aparecer el cronograma de actividades, o sea, cuándo se va a hacer cada cosa, ¿no? Y cuánto cuesta y quién lo paga, ¿no? Porque bueno, vivimos en el sistema que vivimos. Y bueno, y la evaluación es una segunda mirada sobre el proceso, digamos. Yo digo ahí, creo que escribo, la evaluación no tiene que servir para medir y predecir, ¿no? Que es un poco lo que siempre hacen. Cuántas cosas logramos y qué vamos a hacer después, ¿no? Sino que tiene que servir para recoger datos y volver a diseñar, por decirlo así. Profundizar en aquello que se pueda y avanzar en aquello que nos permita la realidad, digamos, ¿no? Y los otros, porque cuando yo cambié el plan de estudio, saqué unas 5 materias que dependían del Departamento de Ciencia de la Educación. Y al principio las profesoras, que ya dije que me odiaron siempre, me decían, pero no vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Vamos a dejar gente, no vamos a cambiar el plan de estudio para dejar gente sin trabajo. Lo que le quitábamos era cantidad de estudiantes, ¿no? Porque didáctica general, que hoy la nombró Alicia, se sigue dando para ciencia de la educación, pero nosotros no queríamos tener más. La didáctica general, que aparte de ser una mala materia, estaba por un profesor que estaba un poquito atrasado. Y que además se mostraba como inútil en la teoría para dar alguna resolución a lo que nos estábamos planteando en ese momento. Entonces, bueno, uno también tiene que pensar eso, ¿no? Ahora
Ahora está de nuevo la idea de cambiar el plan otra vez, pero pensando que tienen que quedar todos los profesores que están. Algunos se tendrá que reconvertir, ¿no? Yo me acuerdo cuando una de las materias que sacamos del plan era educación física infantil. Había una educación física infantil que era ridículo, porque no había una educación física adolescente, una educación física de adultos mayores, ¿no? ¿Qué hacían en la educación física infantil? ¿Y enseñaban juego o enseñaban gimnasia? Entonces no tenía sentido, ya que íbamos a tener gimnasia y juego, lo teníamos en otros espacios curriculares, no tenía sentido repetir, ¿no? Sobre todo que además la educación física infantil estaba tomada bastante fuertemente por la psicología, pero no tenía sentido repetir. Y las profesoras bueno, ahora una de ellas es la directora de la carrera, una de las que se tuvo que reconvertir. No se quedó sin trabajo, se fue al espacio de juego y empezó a dictar las horas ahí, digamos. Bueno, ahora es adjunta, hizo una carrera maravillosa, pero quiero decir que hay que pensar esos aspectos, que también son aspectos políticos, ¿no? Y aspectos comunitarios, ¿no? ¿Qué quiere esta comunidad? Hay muchas veces que las comunidades no quieren, no están dispuestas a hacer un debate muy profundo. Hay veces que sí, hay veces que quieren ir a fondo. Pero hay que estar preparado con el proyecto para poder aprovechar el momento, ¿no? También. Bueno, nada, creo que si se entendió el texto, estamos en condiciones de pasar a otra cosa. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario o algo que quiera decir cualquiera. No sé, Gabriel, pero esto cada vez es más claro, ¿eh? Yo te digo que Demasiado claro y demasiado, tengo que hacerlo un poco más oscuro, me parece. la lógica que opera de esta coordinación es que a mayor claridad el sueldo disminuye. Claro, sí. Te voy a tener que oscurecerlo un poco, porque Y va a tener que complejizar un poco porque sí, sí, demasiado fácil está esto. Bueno, lo vamos a complejizar. Entonces, si no hay más preguntas, paso a la consigna para mañana. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, hay un texto que seguramente también ya lo tienen, pero lo vamos a identificar, que tiene un nombre raro, pero bueno, yo soy así. Se llama De la idealidad soñada a la realidad vivida. De la idealidad soñada a la realidad vivida. Ese texto cuenta la historia de una experiencia que tiene los tres aspectos que hablamos hoy a la mañana. Es una experiencia de enseñanza, es una investigación al mismo tiempo, pero fundamentalmente
lo que ustedes van a leer es un relato de la práctica de gestión. Entonces las consignas son dos. La primera es identificar en el texto los 4 momentos de la gestión, estos 4 elementos que trabajamos hoy. Identificar el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación. Y la segunda consigna es identificar los componentes del diseño, o sea, qué se diseñó en esa práctica. ¿Cuál fue el diseño de esa práctica? La idea es, como dije hoy en la mañana, llevar este texto que acabamos de terminar de leer, aplicarlo al otro, ¿no? O sea, tratar de, con ese conocimiento que ustedes ahora tienen, bueno, suponemos que tienen, que puedan interpretar el otro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre la consigna o las consignas? No sobre la consigna, sino consultar a qué hora comenzamos la clase, No, para mañana, ordenarnos. claro, nos vamos a dar un tiempo temprano. El nombre del texto, pregunta alguien en el chat, es De la idealidad soñada a la realidad vivida. De nada. Nos vamos a dar un tiempo. Es un texto largo, no es difícil porque lo escribí yo, no es Shakespeare, pero es un texto largo. Así que nos vamos a dar hasta las 10:30 y retomamos a las 10:30 de la mañana. Y vamos a hacer 2 tiempos, porque el texto, como todo relato de práctica, como todo relato, hay algunas cosas que presenta medio encubiertas, ¿no? O sea que primero le vamos a dedicar un rato a las preguntas que le deje el texto, ¿no? Las preguntas que ustedes tengan sobre la experiencia, sobre el texto, ¿no? Y después vamos a tratar de resolver las 2 consignas. O por lo menos poner en común las 2 consignas. Ahí piden, profe, que repita las consignas. Sí, La primera igualmente las vamos a compartir, yo ya las tomé, las comparto después en el grupo de WhatsApp, Marcelo, ¿te parece? Perfecto. Sí, así no nos ocupamos aquí, y también el texto. Perfecto. Así queda todo ordenadito como para arrancar. Perfecto. Bueno, si no hay más, nos despedimos hasta mañana. Perfecto. Mañana. Entonces, hasta mañana. Que Hasta descansen. mañana. Igualmente. Hasta mañana, profe.